Bienvenidos a un nuevo video sobre el proceso de fabricación del queso. En este video les enseñaremos paso a paso su producción, con todo tipo de detalle. No te hacemos esperar más, así que comenzamos. Número 1. Preparación de la leche. La calidad de la leche es fundamental para la fabricación del queso, por lo que se debe obtener leche fresca y de buena calidad. En algunos casos, la leche se somete a un proceso de pasteurización para eliminar las bacterias dañinas y otros microorganismos que pueden afectar la calidad del queso. En otros casos, especialmente en la fabricación de quesos artesanales, se utiliza leche cruda sin pasteurizar, lo que implica un mayor riesgo de contaminación. Número 2. Coagulación. Una vez que se ha preparado la leche, se agrega un coagulante que ayuda a que las proteínas de la leche se coagulen y formen una masa sólida. El coagulante más común utilizado en la fabricación del queso es el cuajo, que es una enzima que se extrae del estómago de los animales jóvenes. El cuajo es efectivo porque contiene una enzima llamada renina, que actúa sobre una proteína de la leche llamada caseína. Una vez que se agrega el coagulante, se dispersa uniformemente en la leche mediante agitación. Es importante que el coagulante se distribuya de manera uniforme en la leche para asegurar que se forme una cuajada uniforme. Después de agregar el coagulante, se deja reposar la leche durante un tiempo determinado para poder permitir que las proteínas se coagulen y se formen pequeños grupos de cuajada. El tiempo de reposo varía según el tipo de queso que se quiera hacer, pero generalmente dura entre 30 minutos y 2 horas. Número 3. Cortado de la cuajada. Una vez que se ha coagulado la leche, se corta la cuajada en pequeños cubos para separar el suero de la cuajada. El tamaño de corte de la cuajada depende del tipo de queso que se quiera hacer. Por lo general, se corta la cuajada en cubos pequeños para que se separen más fácilmente del suero y para obtener una textura más firme. El tamaño de corte también afecta la cantidad de suero que se expulsa de la cuajada, lo que a su vez afecta la textura del queso. Una vez que se ha seleccionado el tamaño de corte, se utiliza un cuchillo o un cortador de cuajada para cortar la cuajada en cubos. Es importante hacer los cortes de manera uniforme para obtener una cuajada homogénea. Número 4. Calentamiento y agitación. Después de cortar la cuajada, se comienza a calentar la mezcla de leche y cuajo para expulsar más suero. La temperatura y el tiempo de calentamiento varían según el tipo de queso que se quiera hacer. Por ejemplo, para hacer queso fresco se calienta la mezcla a una temperatura de alrededor de 38 a 40 grados Celsius durante 30 minutos, mientras que para hacer queso parmesano se calienta la mezcla a una temperatura de alrededor de 55 a 60 grados Celsius durante 60 a 90 minutos. Durante el calentamiento se agita la mezcla para evitar que se pegue al fondo del recipiente y para romper los cubos de cuajada en trozos más pequeños. La agitación también permite que el suero se expulse más fácilmente de la cuajada. La intensidad y duración de la agitación varían según el tipo de queso que se quiera hacer. Después de calentar y agitar la mezcla, se deja reposar durante un tiempo determinado para permitir que la cuajada se asiente en el fondo del recipiente. El tiempo de reposo varía según el tipo de queso que se quiera hacer, pero suele durar entre 10 y 30 minutos. Después del reposo se agita la mezcla nuevamente para romper los cubos de cuajada en trozos más pequeños y para separar más suero. Esta agitación adicional es importante para expulsar la mayor cantidad posible de suero de la cuajada y para obtener una textura más firme. Finalmente se separa el suero de la cuajada utilizando una tela o un tamiz. Es importante eliminar la mayor cantidad posible de suero para obtener una cuajada más firme y compacta. Número 5. Moldeado. Una vez que se ha expulsado la mayor cantidad de suero posible, se moldea la cuajada en el tipo de queso que se desea. El moldeado se realiza colocando la cuajada en moldes específicos que le dan la forma y tamaño deseado. El moldeado puede ser manual o mecánico, dependiendo del tamaño y forma que se quiera dar al queso. Número 6. Salado. Después del moldeado se salan los quesos. La sal se disuelve en agua caliente para facilitar su incorporación a la cuajada. La cantidad de sal utilizada varía según el tipo de queso que se esté haciendo y las preferencias del fabricante. La salmuera, que es la solución de sal disuelta en agua, se mezcla con la cuajada agitando suavemente para asegurarse de que se distribuya uniformemente. Este proceso también ayuda a eliminar cualquier resto de suero que aún pudiera estar presente en la cuajada. Después de mezclar la salmuera y la cuajada, se deja reposar la mezcla durante un tiempo determinado. El tiempo de reposo varía según el tipo de queso, pero suele ser de entre 10 y 30 minutos. Luego de haber reposado, la mezcla se amasa, es decir, se somete a una fuerte agitación para que la salmuera penetre profundamente en la cuajada.
Este proceso también ayuda a definir la textura del queso. Número 7. Maduración. Finalmente se procede a acondicionarlo para la maduración. El queso se coloca en un ambiente con una temperatura y humedad controladas. El ambiente dependerá del tipo de queso que se esté elaborando. Durante la cura, el queso pierde humedad y se deshidrata lentamente. Esto ayuda a concentrar los sabores y a desarrollar la textura. También se produce una fermentación natural en el queso debido a las bacterias presentes en él. Este proceso de fermentación puede durar desde unos pocos días hasta varios años, dependiendo del tipo de queso. En algunos tipos de queso se realiza un proceso de lavado durante la maduración. Esto implica lavar el queso con una solución de salmuera, vino o cerveza. El objetivo de este proceso es desarrollar un sabor y aroma particular en el queso. Durante el proceso de maduración, el queso se debe voltear regularmente para asegurar que se madure de manera uniforme. Algunos quesos también se deben mover de un lugar a otro para controlar la temperatura y la humedad. Durante la maduración, el queso es evaluado regularmente para asegurar que se está desarrollando de manera correcta. Se inspecciona el sabor, la textura y la apariencia del queso. Una vez que el queso ha alcanzado su madurez óptima, se procede a envasarlo. El envasado puede ser al vacío, con una envoltura de papel o en cajas de madera, dependiendo del tipo de queso y del mercado al que se dirige. Además de los pasos principales que te mencioné anteriormente, existen otros procesos adicionales que se pueden incluir en la fabricación del queso dependiendo del tipo de queso que se desee obtener. Algunos de estos procesos adicionales pueden incluir lo siguiente. Lavado. Algunos quesos como el queso Münster o el queso Limburgo se someten a un proceso de lavado durante la maduración. Dicho proceso implica sumergir el queso en una solución salina o en un líquido como el vino, la cerveza o el brandy, para ayudar a desarrollar sabores y texturas específicas. Ahumado. Algunos quesos como el queso cheddar o el queso Gouda se ahuman para obtener un sabor y aroma ahumados. Por último, adición de hierbas u otros ingredientes. Algunos quesos como el queso de cabra o el queso azul se pueden mezclar con hierbas u otros ingredientes durante la fabricación para darle sabor y textura. Cada tipo de queso tiene su propio proceso de fabricación específico, por lo que la elaboración del queso puede variar en función del tipo de queso que se quiera hacer. Sin embargo, en general, los pasos básicos que te mencioné anteriormente son muy comunes en la mayoría de los tipos de queso. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, y no olvides compartir el video con tus amigos. Ahora bien, ¿qué proceso te gustaría conocer? Leeremos todas vuestras sugerencias para explicarles el proceso de fabricación de sus comentarios. ¿Qué les pareció más interesante sobre el proceso de fabricación del queso? ¿Han usado alguna vez queso en su cocina? ¿Tienen algún producto favorito que contenga queso? Eso es todo por hoy. Esperamos que este video sobre el proceso de fabricación del queso les haya sido informativo y educativo. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus conocimientos sobre este tema, no duden en escribir sus comentarios. Los esperamos y les agradecemos por ver este video. Nos vemos en la próxima.